Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día increíble. Yo estoy muy contenta de estar aquí, una vez más, compartiendo un nuevo vídeo con vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, un tema que ha estado circulando por los medios de comunicación turcos y que involucra a una de las actrices más queridas del país, Demet Özdemir. Como sabéis, Demet es una figura pública muy admirada, conocida por su talento, su belleza y su carisma. Pero detrás de esa imagen pública, se encuentra una persona real, con sentimientos y experiencias, algunas de ellas dolorosas. En este vídeo, vamos a profundizar en las recientes revelaciones que ha hecho Demet sobre el acoso que ha sufrido a lo largo de su carrera, un acoso que, según sus propias palabras, la hizo llorar y la afectó profundamente. Vamos a analizar qué ha dicho exactamente, cómo ha impactado esto en su vida y por qué es tan importante hablar abiertamente sobre este tipo de situaciones. Es un tema sensible, pero creo que es crucial abordarlo para generar conciencia y promover un ambiente más respetuoso y seguro para todos, especialmente para las personas que están en el ojo público. Antes de continuar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os interesan las noticias del mundo del espectáculo turco, si queréis estar al tanto de las últimas novedades sobre vuestros actores y actrices favoritos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que os resulte interesante y entretenido. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Demet Özdemir y su valiente testimonio. Demet Özdemir, como dije, es una figura muy popular en Turquía y más allá. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, protagonizando exitosas series de televisión y películas que la han catapultado a la cima del estrellato. La hemos visto en comedias románticas, dramas intensos y thrillers emocionantes, demostrando su versatilidad como actriz. Pero la fama, como todos sabemos, tiene un precio. Y uno de los precios más altos que las celebridades suelen pagar es la constante exposición al escrutinio público y, lamentablemente, al acoso. En una reciente entrevista, Demet se abrió sobre el acoso que ha experimentado a lo largo de su carrera, revelando que en varias ocasiones la hizo llorar y la afectó profundamente a nivel emocional. No entró en detalles específicos sobre los incidentes, pero sí dejó claro que se trataba de situaciones muy desagradables que la hicieron sentir vulnerable y expuesta. Habló de comentarios maliciosos, críticas destructivas y ataques personales que la afectaron tanto en su vida profesional como personal. Es importante destacar que el acoso puede tomar muchas formas. Puede ser un comentario ofensivo en redes sociales, una crítica despiadada en un medio de comunicación, o incluso una interacción desagradable en persona. En el caso de las celebridades, el acoso a menudo se amplifica debido a la exposición constante a la que están sometidas. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizada, criticada y a menudo distorsionada por los medios y por el público. Profundicemos un poco más en cómo este escrutinio constante afecta a las celebridades. Imaginen vivir sus vidas con la sensación de que cada paso que dan está siendo observado y juzgado. Desde su apariencia física hasta sus elecciones personales, todo está sujeto a la opinión pública. Esto crea una presión inmensa y puede llevar a la ansiedad, el estrés y la depresión. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a todos, se convierte en una carga pesada. Además, las redes sociales, que en teoría deberían ser una herramienta de conexión y comunicación, a menudo se convierten en un caldo de cultivo para el acoso y el odio. El anonimato que ofrecen algunas plataformas permite a las personas sentirse libres de expresar comentarios hirientes y ofensivos sin tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. Esto puede tener un impacto devastador en la salud mental de las celebridades, que a menudo se sienten impotentes ante esta avalancha de negatividad. El acoso no se limita solo a las redes sociales. También puede manifestarse en los medios de comunicación tradicionales, a través de artículos y reportajes que difunden rumores, críticas infundadas o información falsa. La prensa sensacionalista a menudo se alimenta del drama y la controversia, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. Demet no es la primera celebridad en hablar abiertamente sobre el acoso que ha sufrido. Muchos otros actores, músicos y figuras públicas han compartido experiencias similares, revelando el lado oscuro de la fama. Es crucial que se hable de esto porque el acoso puede tener graves consecuencias para la salud mental y emocional de las personas. Puede causar ansiedad, depresión, baja autoestima e incluso pensamientos suicidas.
Recordemos el caso de otra famosa actriz turca, por ejemplo, que tuvo que lidiar con una campaña de desprestigio en redes sociales después de que se filtraran fotos privadas. La actriz fue objeto de comentarios sexistas y misóginos, y sufrió una gran angustia emocional. Este es solo un ejemplo de cómo el acoso puede afectar a las celebridades, independientemente de su género o edad. Lo que hizo Demet al hablar sobre su experiencia es muy valiente. Al compartir su historia, está ayudando a crear conciencia sobre el problema del acoso y está animando a otras personas que lo están sufriendo a buscar ayuda y a no quedarse calladas. Su testimonio es un ejemplo de resiliencia y de valentía, demostrando que es posible superar situaciones difíciles y seguir adelante. Es importante destacar que el acoso no es un problema exclusivo de las celebridades. Todos en algún momento de nuestras vidas podemos ser víctimas de acoso, ya sea en el trabajo, en la escuela o en las redes sociales. Por eso es tan importante crear conciencia sobre este problema y promover una cultura de respeto y tolerancia. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Merecen ser tratadas con respeto y dignidad, incluso cuando están en el ojo público. El hecho de que sean famosas no justifica el acoso ni la crítica destructiva. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a tener nuestros altibajos y a ser tratados con compasión y empatía. Pensemos en cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su lugar, si cada uno de nuestros errores fuera expuesto públicamente y criticado sin piedad. La empatía es fundamental para construir relaciones saludables y para crear una sociedad más justa y equitativa. La reacción del público ante las revelaciones de Demet ha sido en su mayoría de apoyo y solidaridad. Muchos fans y compañeros de profesión le han expresado su cariño y admiración por su valentía al hablar sobre un tema tan delicado. También ha habido algunas críticas como siempre, pero en general la respuesta ha sido positiva, demostrando que la sociedad está cada vez más consciente del problema del acoso y más dispuesta a combatirlo. Sin embargo, es importante no caer en la complacencia. Aún queda mucho por hacer para erradicar el acoso y crear un ambiente más seguro y respetuoso para todos. Es necesario educar a las personas sobre las consecuencias del acoso y promover valores como la empatía, la tolerancia y el respeto. Este caso nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras palabras y acciones, tanto en el mundo real como en el virtual. Antes de publicar un comentario ofensivo en redes sociales, antes de criticar a alguien sin conocer su historia, debemos detenernos a pensar en el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de esa persona. La empatía y el respeto son fundamentales para construir una sociedad más justa y compasiva. En la era digital, donde la información se propaga a la velocidad de la luz, es aún más importante ser responsables con lo que compartimos y comentamos. Un simple comentario puede tener un impacto devastador en la vida de alguien, especialmente si esa persona es una figura pública. Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar la adversidad y seguir adelante con su carrera. Su testimonio es un ejemplo de valentía y de esperanza para todas aquellas personas que están sufriendo acoso. Al hablar abiertamente sobre su experiencia, está ayudando a crear conciencia sobre este problema y a promover un ambiente más respetuoso y seguro para todos. Su valentía no solo inspira a otras celebridades a alzar la voz, sino que también anima a personas anónimas que sufren acoso a buscar ayuda y a no sentirse solas. El hecho de que una figura pública como Demet hable abiertamente sobre este tema ayuda a romper el estigma asociado al acoso y anima a las víctimas a buscar apoyo. Es importante que sigamos hablando de este tema, que sigamos apoyando a las víctimas de acoso y que sigamos trabajando para construir una sociedad donde el respeto y la empatía sean los valores fundamentales. El acoso no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Todos tenemos derecho a vivir una vida libre de miedo y de hostigamiento. Para combatir el acoso es necesario implementar estrategias a nivel individual, social y político. A nivel individual, es importante educar a las personas sobre las consecuencias del acoso y promover valores como la empatía, la tolerancia y el respeto. A nivel social, es necesario crear comunidades de apoyo para las víctimas de acoso y denunciar públicamente cualquier forma de acoso. A nivel político, es necesario implementar leyes que protejan a las víctimas de acoso y castiguen a los acosadores. Además, es importante que las empresas de redes sociales tomen medidas para combatir el acoso en sus plataformas. Esto incluye la implementación de herramientas de moderación más eficaces, la creación de políticas más claras sobre el acoso y la colaboración con organizaciones que trabajan para combatir el acoso.
Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre las recientes revelaciones de Demet Özdemir sobre el acoso que ha sufrido a lo largo de su carrera, un acoso que, según sus propias palabras, la hizo llorar y la afectó profundamente. Hemos analizado cómo este tipo de situaciones pueden impactar en la salud mental y emocional de las personas, especialmente en el caso de las celebridades que están constantemente expuestas al escrutinio público. Hemos destacado la importancia de hablar abiertamente sobre el acoso para generar conciencia y promover un ambiente más respetuoso y seguro para todos. Y hemos resaltado la valentía de Demet al compartir su historia y al convertirse en un ejemplo de resiliencia y de esperanza para otras personas. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis sobre el acoso a las celebridades? ¿Habéis tenido alguna experiencia similar? ¿Qué creéis que se puede hacer para combatir este problema? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Compartid vuestras experiencias y sugerencias, ya que esto puede ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que os resulte interesante y entretenido. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sean amables, sean respetuosos y sean conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en la vida de los demás. Adiós.